¿Cómo están, chicas? En esta clase vamos a sumergirnos de lleno en los cuatro paradigmas didácticos. Recuerden que estos cuatro paradigmas se desprenden de los tres paradigmas científicos que vimos en el video anterior. ¿Cómo me parece que es la mejor manera que ustedes pueden hacer su lectura de estos paradigmas? Para mí la historia es así. Cada paradigma, a medida que va apareciendo en la historia, lo tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, cuando le damos el paradigma presagio punto, que es el primero, van a ver que tiene en cuenta determinadas variables que se supone que son las que definen cómo va a ser una clase, cómo se va a dar el proceso, se va a dar, sino cómo hay que hacer para acceder de manera eficaz ese proceso. Después del paradigma presagio producto, imaginemos que viene y le dice al anterior, che, no, mira que te faltó mirar esta otra cosita, y así el mediacional y así el ecológico. ¿Sí? Así que me parece que la mejor manera de verlo es como si cada uno que va apareciendo viene y le critica al otro que le faltó mirar un poquito más. Ese poquito más van a ser variables. ¿Sí? Que de hecho podríamos pensarlo así porque los paradigmas no son otra cosa que un conjunto de supuestos teóricos que los pronunció alguien, ¿no? Algún investigador. Así que bueno, vamos al primero. Paradigma presagio producto. Dice, basado en el paradigma científico positivista, ¿sí? Recuerden que el positivista es un paradigma que lo que busca es predecir lo que va a suceder en la realidad, establecer normas, leyes, para decir cómo funcionan las cosas, le interesan los números, los datos, etc. Dice que las investigaciones que se han llevado dentro de él han considerado la eficacia de la enseñanza como efecto directo de las características de los docentes y no en función de su comportamiento en el aula. En el otro texto que yo les compartí en el grupo de WhatsApp, decía, me fijo mi machete para que ustedes después vayan siguiendo su lectura, que este paradigma surge en los años 30 y, de nuevo, que considera que la eficacia de la enseñanza va a depender de las características, atención acá, físicas y psíquicas que definen la personalidad del docente. ¿Sí? Nada de lo que se dice acá es inocente. Si en este paradigma te dice, eh, para mí lo que define una clase es la personalidad del docente, entonces te está diciendo que todas las otras variables que intervienen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se van a suscitar en el aula no importan. ¿Sí? Si yo tengo un docente con una personalidad determinada, eh, y esa personalidad resulta buena para este paradigma, entonces mi clase va a ser eficaz. El resto no importa. ¿Sí? Eh, entonces, ¿a qué se llama personalidad del docente en este caso? A la actitud, las creencias, los valores, el porte y el tono de voz que el docente va a tener, que sin duda son muy importantes, ¿no? No es que quiere decir que todo lo que dice este paradigma está mal. Lo que sí, cualquiera de nosotros, intuitivamente, de hecho, se da cuenta de que con eso no alcanza. Pero bueno, por el momento estamos en los años 30 y para esta época, para este paradigma, sí alcanzaba. Eh, ¿Cuáles son las críticas? No presta atención al comportamiento real del docente, sino solamente a su personalidad. El profesor, entonces, va a ser el responsable directo del rendimiento del alumno. ¿Sí? Si mi alumno falla, en este caso, es porque mi personalidad, lo que yo soy como docente, no alcanza, digamos, para poder llevarlo a que cumpla los objetivos que yo me planteé. Pero no, el alumno sería un sujeto pasivo en este paradigma. Y se descartan, dice, otras variables como los métodos, el contexto, bueno, el alumno ni hablar, no explica los procesos que ocurren en el aula y los límites. Límites es la palabra que se usa en el texto que ustedes van a leer. Dice, los límites es que no considera de nuevo la actuación del docente en el aula y que no considera el contexto. Seguimos entonces con el otro paradigma. El número 2 es el paradigma proceso-producto. Recordemos que en el anterior justamente decíamos que el proceso que se da dentro del aula, que el proceso de enseñanza-aprendizaje en toda su dimensión no es tenido en cuenta, sino solamente las características de la personalidad del docente. Por eso este otro, intuyo, debe llamarse así, ¿no? Proceso-producto. Dice acá,
Las variables de proceso están configuradas por el comportamiento observable del profesor y las de producto están constituidas por el rendimiento académico del alumno, descubriéndose que en las variaciones de la conducta del docente, sus expectativas y los métodos de enseñanza que utilice influyen en el rendimiento de los alumnos. Esto para la mayoría de nosotros debe ser obvio, pero en esa época no lo era. ¿Sí? Supongo que se entiende bastante y que no hay que explicarlo mucho, que no me tengo que detener acá, pero de nuevo vamos a hacer la diferenciación. En el paradigma anterior bastaba con tener un docente con una personalidad determinada para lograr los objetivos de manera eficaz. En este caso dice con eso no alcanza. Una variable que influye muchísimo en los resultados en el producto que voy a obtener al final es el comportamiento del profesor, y no cualquier comportamiento, sino lo que yo puedo observar. ¿Sí? Todavía estamos entonces dentro del paradigma positivista. Me remito a la otra bibliografía. Dice que este paradigma surge en los años 60, que bueno, también lo que dice Hinojosa, que es positivista y que además es conductista. Creo que para ustedes ya es familiar el término conductismo, así que no me voy a detener ahí. Lo que busca determinar o conocer o investigar es cuál es el método más eficaz y qué estilos de enseñanza dan mejores resultados. De nuevo, porque lo que importa es el comportamiento del docente, ¿no? Y valga la redundancia, se comienza a observar el comportamiento del profesor y se analiza la interacción en el aula. Interacción, palabra que en el paradigma anterior no era tenida en cuenta. Es cuantitativo todavía y las críticas que se le hace es, de nuevo, la desconsideración del contexto. Es como que sumamos un poquito más que el anterior, ¿se acuerdan que le dije que funciona así? Sumamos otra variable, el comportamiento y la interacción con el alumno, pero todavía no tenemos en cuenta al contexto, y esta influencia que yo considero que tiene el comportamiento del docente sobre el alumno todavía no es vista solo de manera unidireccional. Es decir, el alumno sigue siendo un sujeto pasivo para este paradigma. Se analiza, otra de las críticas es que se analiza solo los comportamientos observables, porque de nuevo estamos en una corriente conductista positivista, y el producto de la enseñanza queda restringido a los resultados académicos, dejando de lado las actitudes, expectativas y satisfacción. O sea que solo miramos la nota, cosa que todavía nos suena familiar, ¿no? Esto me da pie para hacer como un paréntesis en los textos que estamos leyendo y para que ustedes piensen que estos paradigmas no son algo que ya pasó, digamos, no es algo viejo, ¿sí? Si bien nosotros lo vemos cronológicamente como algo evolutivo, como algo que se fue mejorando dentro de la investigación didáctica, no quiere decir que en el aula nos sigan sucediendo por ahí algunas cuestiones que todavía se critican a estos paradigmas. Voy entonces al número 3, al paradigma mediacional. Acá ya nos salimos del paradigma científico positivista y nos sumergimos en el paradigma científico interpretativo. Dice que trata de investigar los aspectos de la enseñanza del profesor y de los alumnos menos inmediatamente observables, asociados a las ideas de pensamiento, juicio o toma de decisión. Para comprender correctamente las elecciones que los profesores hacen en la clase, debemos estudiar sus procesos de pensamiento antes, durante y después de la enseñanza. Acá entonces, fíjense cómo aparece una nueva variable. Este paradigma no es que rechaza lo que dice el anterior y el anterior no rechaza lo que decía el primero. ¿Sí? Es como que van ampliando la mirada. Este es como que le dice al anterior, está buenísimo que ahora tengas en cuenta el comportamiento del docente, pero también es importante determinar por qué el docente actúa de esa manera y no de otra. ¿Sí? Cuáles son las expectativas que tiene cuando actúa, cuáles son los procesos mentales, las creencias, los valores, un montón de cuestiones que suceden en su mente que lo hacen tomar ese camino y no otro. Dice entonces, en el caso de los alumnos, se investiga lo que están pensando y sintiendo cuando trabajan en sus tareas y acerca del colegio, el aula, los profesores, sus compañeros, porque todo ello media en su rendimiento, además de la formación previa del alumno. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá también aparece, ahora
como un sujeto de análisis el alumno, que antes quedaba relegado a un lugar pasivo, como si fuera que solamente dependía de lo que el profesor hiciera. En este caso, se entiende que el alumno también toma decisiones y que su rendimiento no solo depende del docente, sino de sus propios procesos mentales, de lo que le esté pasando a él por dentro con eso que está sucediendo en el aula y con eso que hace el docente. Por eso este paradigma ustedes lo van a conocer como mediacional centrado en el profesor y mediacional centrado en el alumno. Acá no lo está explicando de esa manera enojosa, pero en el otro apunte que yo les pasé, sí, me voy a mi machete del otro apunte. Dice que el paradigma mediacional abre nuevos caminos a docentes y alumnos como agentes activos, procesadores de información y mediadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Utiliza metodología cualitativa porque proviene del paradigma de investigación interpretativo, ¿verdad? Ya nos corrimos del positivista, para interpretar todo aquello que no es observable directa y objetivamente. ¿Por qué los autores, por qué los actores actúan como lo hacen? ¿Cómo procesan la información? ¿Cómo construyen conocimiento? Esas serían algunas de las preguntas que se puede formular de este paradigma. El docente deja entonces de ser visto solo como un técnico y se transforma en un profesional activo y reflexivo que emite juicios y toma decisiones. Me imagino que mientras yo voy leyendo esto y les voy contando lo que les cuento, también se les viene a la mente algunas cuestiones que trabajaron en pedagogía o también en didáctica cuando se hablaba de escuela tradicional, de escuela nueva. ¿Sí? Todo esto es un conjunto que fue sucediendo al mismo tiempo, digamos. Por eso está bueno tratar de articular todos los contenidos. También cuando lean la parte de currículum, deberían entenderlo así, cuando hablan de las perspectivas del currículum. Vuelvo a la lectura. El paradigma mediacional centrado en el docente, lo que se pregunta es qué juicios de valor realiza el docente y qué decisiones toma en conclusión, cómo son los procesos de reflexión en y sobre la acción que permiten al docente mejorar su práctica, y qué teorías, valores, creencias y actitudes del docente subyacen bajo su accionar, y cómo se forman esas teorías. Después, el paradigma mediacional, pero esta vez centrado en el alumno, lo que hace es, o lo que busca, es analizar los procesos internos y las formas de procesar la información que tienen los alumnos. El alumno no es pasivo, desde este paradigma, ¿no? Sino es un mediador de su propio aprendizaje. La pregunta que se hace entonces desde aquí es cómo construye el alumno su conocimiento. Espero que se esté entendiendo bastante bien. Cualquier cosa después me preguntan en el grupo de WhatsApp. Vamos al último paradigma, el paradigma ecológico o contextual. Según lo que les fui contando, se darán cuenta por el mismo título que acaba a entrar en escena una nueva variable y es el contexto. Nos corremos del paradigma científico interpretativo y ahora vamos, dice acá, se funda en el paradigma científico crítico. Habla de los últimos años de la década de los 70, casi 80 ya, ¿no? Como verán, es un paradigma bastante joven, o sea, fue hace algunos años. Y se tiene por finalidad la investigación del contexto como una variable fundamental. Se presta atención a las interacciones, considera la enseñanza redundando, considera que el contexto es muy interesante, porque entonces nuestro análisis no debería agotarse en el aula clase, sino que todos los otros contextos dentro de los cuales está inscrita el aula influyen en lo que va a suceder allí. Entre paréntesis, la escuela, comunidad, familia, cultura, y bueno, y ahí repite lo que yo ya dije. Y considera como fuente importante de datos a los procesos no observables, tales como pensamientos, actitudes, sentimientos o percepciones de los participantes. Arranca diciendo lo mismo, dice que surge a finales de los 70 y que va más allá del paradigma mediacional, considerando variables contextuales. El aula es un espacio psicosocial de comunicación e intercambios. Las preguntas que se podrían hacer desde este paradigma es, ¿cuál es y cómo es el clima de intercambios en el aula?
Por lo tanto, se aborda el análisis de las variables del proceso enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva holística. Significa holístico, totalizador, integrador, ¿sí? Con integrar todas las variables que se pueden observar dentro del aula y también fuera de ella, como mencioné hace un ratito. Es decir, todo lo que influya en los resultados que se vean del proceso enseñanza-aprendizaje. El docente en este paradigma es un investigador, un artista que debe ser capaz de adaptarse y crear en cada situación específica, sea una competencia situacional, es decir, que el docente se vuelva así un agente de cambio y transformación de la realidad. Fíjense que hoy cuando les hablé de las finalidades de los paradigmas científicos, veíamos que en el último, el crítico, la finalidad era liberar, criticar y cambiar. Esa finalidad vendría a encarnarse entonces, en el caso del paradigma didáctico ecológico, en la figura del docente. Y como les dije, se vuelve un agente de cambio y busca transformar la realidad. En principio, por lo menos para hablar de estos 4 paradigmas didácticos, eso es todo lo que podemos rescatar de esos 2 textos que les pasé. Espero sus consultas, comentarios,